Se decía que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un único interés, que es el del pueblo. ¿Siempre fue así? Eso fue un tiempo, como dice la canción, hubo un tiempo que fue hermoso, y fue allá por el 45 donde los trabajadores van a ocupar el espacio que requería y que durante décadas había sido postergado virtualmente desde el golpe del 30 porque no en siempre adelante. fue así. No siempre fue No así. siempre fue así. Y tampoco fue así después que recuperamos la democracia, allá por el 83, donde la democracia nació muy condicionada porque la derecha, a través de sus distintas expresiones y factores de poder, cada vez que pudo condicionó la democracia absolutamente. Claro. Así, cuando llegamos al 83 hubo una democracia muy condicionada. Hay que recordar que a Alfonsín, que tenía muy buenas intenciones, como comenzó en el área económica con Greenpeace, tenía una fuerte presión de los capitanes, de lo que entonces se llamaban capitanes de la industria, que fueron, no por casualidad, los que más ganaron con la dictadura militar y que quedaron muy fortalecidos para poder condicionar de allí en adelante. ¿Y te acordás que terminó antes su mandato? Por supuesto, mediante golpes de mercado, que era otra forma de hacer los golpes, y que ya no eran militares. Se repitieron a lo largo del tiempo. En realidad, ¿cómo funcionan esos golpes? Funciona que los que tienen el poder económico te hacen una corrida cambiaria, te lo suben al dólar blue. Como quieren hacer ahora. Como lo hicieron en los últimos tiempos del gobierno de Alberto Fernández, que hubo una corrida contra el dólar, hubo un aumento injustificado de precio, todo aquello que genera malestar en la sociedad. Y a eso vamos al otro tema. Pero, a ver, yo digo, ¿hay posibilidad que el gobierno pueda hacer algo frente a estas corridas cambiarias? Sí, por supuesto. ¿Cómo qué? Y lo hizo en su momento Néstor Kirchner, lo hizo Cristina. En la medida en que uno lleva una administración ordenada, que puede manejar los recursos estratégicos, que en este caso son las divisas, uno puede disputarle, es un mercado chiquito, no es tampoco muy grande, y puede disputarle a esas corridas, tanto de la corrida bancaria como las corridas cambiarias, y también puede, si hay una administración ordenada que siga de cerca los precios, puede encontrar, como lo está haciendo ahora, Milei, que como le interesa mantener bajo los valores de la prepaga, interviene brutalmente en el mercado, inclusive amenazando a las empresas de medicina prepaga de que mantengan lo que a ellos les parece que debería ser su Eso no estaría siendo libertad de mercado. Para nada. Entonces, así como tampoco es libertad de mercado que el gobierno no convalide los valores de las paritarias y superen lo que ellos quieran decir. Claro, prácticamente está todo dirigido, o sea, ¿qué capitalismo hablamos, no? No, siempre, si no interviene el Estado, interviene el mercado y alguien gana. Ya sea los trabajadores, como pasó en el primer peronismo, como pasó en tiempos de Néstor y Cristina, o gana el mercado, como vino pasando en todas las otras administraciones. Y en eso hay que reflexionar cuánto de la estabilidad económica y social que logró Néstor primero en su gobierno y después Cristina con sus dos mandatos, tiene que ver que haya hecho lo que se comprometió a hacer. Entonces, esa respuesta del pueblo que acompañó a todo el proceso tuvo que ver con la mejora de las condiciones objetivas de vida de todos los trabajadores, de los jubilados, e inclusive de amplios sectores medios que pasaron de la pobreza a clase media. Tal es así que Macri tuvo que proponer que iba a mantener todo lo bueno del kirchnerismo, entre comillas, y cambiando lo que a su juicio estaba mal, que después resultó ser justamente la participación de los trabajadores en los ingresos, porque con Cristina habíamos logrado un 52%,
y bajó brutalmente como está bajando ahora con Milei. Porque cuando gana el mercado, los que perdemos somos los trabajadores. Ahora, ¿viste cuando dicen, bueno, pero todo era una mentira? ¿En qué se fundamenta? Vivíamos en una mentira. Nada. Es una palabra, es falso. Un constructo. Es decir, yo defino que es mentira y entonces te estoy diciendo, vos vivías en una mentira. Pero no hay tal mentira. La realidad es una sola y la economía es una sola. Y uno solo puede analizar la economía de acuerdo a cómo está el bolsillo y la heladera. Nos cambian la cabeza, nos hacen pensar de que todo eso es mentira y entonces venden una falsa verdad que es la miseria. Nunca el futuro de un pueblo, el futuro de un país, el futuro de una nación se construye sobre una situación generalizada de malestar. Jamás. Nosotros solo vamos a estar mejor mañana si estamos bien hoy. Si hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor. Esta es la verdad. Lo demás son constructos que se utilizan muy hábilmente como propaganda para ¿Qué tan hábil? O sea, yo cuando me refiero a qué tan hábil pueden ser, es cómo pueden hacer un constructo de una frase que ha beneficiado al pueblo y la repetimos permanentemente y no sacamos consecuencias. Es más, le terminamos de dar la razón. De la gente, lamentablemente, no llega a hilvanar y se cree mucho de lo que está pasando en el medio, de lo que pasa en la sociedad, de la información de los medios concentrados. Y los medios concentrados responden a sus propios intereses, no a los intereses de la mayoría. Entonces, hay un sector muy amplio de la población al cual le hicieron creer que todo eso era mentira, que tenemos que pasar los 7 años de vaca flaca para llegar a la prosperidad. Mentira. En esto, cada vez que hay un ajuste, cada vez que hay un deterioro, vamos más hacia atrás. Vamos a llegar a una situación peor porque no hay nada que diga en la historia ni en las teorías económicas que para estar bien hay que previamente estar mal. Claro, no existe esa teoría, entonces. No, existe como teoría y la aplican, pero además hay que tener en cuenta que este gobierno no es solo Milei, no es solo unos cuantos trolls que están sentados detrás de la computadora, no son ministros que o no se les conoce la voz o hablan como la canciller de que todos los chinos son iguales, cuando está en China buscando que los chinos nos compren cosas y nos refinancien el swap, que me parece que nada de eso va por buen camino. Entonces, no es solo eso. Detrás de este gobierno está el poder económico nacional concentrado y está el poder económico internacional, que también es muy fuerte y que no son solo los fondos buitres. Está la Cámara de Comercio Argentina Norteamericana, está la Asociación Empresaria Argentina, está la Unión Industrial Argentina, están los factores del campo, están los bancos. El poder económico está detrás de este gobierno y son ellos los que impulsaron la dichosa ley ómnibus y son ellos los que presionaron a los diputados. De allí surgieron discursos realmente aberrantes, como el de Loredo, que gritaba como opositor y terminó votando como oficialista. Como Stolbizer, que no iba nunca a votar la ley. Lo que sea inconstitucional y terminó votando todo. Todo, votaron todo. ¿Qué pasó? Todos los que dijeron que no. ¿Escuchaste los argumentos? No, esto, ¿quién lo armó? Las empresas, esto ni siquiera lo harán. Y votaron. O sea, eso demuestra el poder real que se encuentra detrás del gobierno de Milei. Y al cual lo tenemos que desnudar, porque si no nos enfrentamos con fantasmas, como con Conan. No existe ese, no hay habilidad política, no. Hay solo un tipo que está puesto como mascarón de proa de intereses económicos concretos que pretenden quedarse con la Argentina y destruir la clase media y destruir a la clase trabajadora. ¿Y la política? Y la política, lamentablemente, muchos de estos políticos abandonaron la política. De allí viene esta insatisfacción democrática, claro, que el desagrado de la gente con un sistema político que es la democracia,
que se comprometió a darle un mejor nivel de vida y que no se lo dio, excepto en los 12 años, repito, del kirchnerismo. Entonces, de esa insatisfacción Pero vos democrática... fijate que la gente cuando dice, la política, es como si estuviera cansada de la política. En realidad, ¿de qué debería cansarse cuando No, la gente protesta? está cansada de que la política, esto que se llama política, no le resuelva sus problemas reales, Claro. sus problemas concretos, su nivel de ingreso, los servicios públicos. Entonces, al no Y a eso le resolverlo- llama casta. Bueno, Los políticos la casta casta. es un invento, es un significante vacío que inventó este grupo político Pero en su económico. momento histórico, bueno, tenía esta No, inmovilidad social. la casta no tiene nada que ver el sistema de casta con esto. La casta le puso el nombre a un significante vacío que dijo, ahí están los políticos, esos son Que la no casta. se mueven, que están ahí enquistados Cosa en que el es poder. mentira, porque en realidad el poder, el verdadero poder, no lo tienen los políticos, aun aquellos que Sí. juegan para el verdadero poder, que es el poder económico. O sea, Milei, por ejemplo, no Por tiene ejemplo, el verdadero Milei, poder. por ejemplo, el de Loredo de lo que hablábamos, por ejemplo, Randazzo, por ejemplo, Pichetto, Stolbizer, todo el grupo. Son colaboracionistas. Colaboracionistas, pero además son los que responden al verdadero interés. ¿Y cuál es la foto de la casta verdaderamente? Esa foto en Yao Yao, de los 150 empresarios más poderosos del país que se reunieron. ¿Quiénes son? Y bueno, por ejemplo, estaba Galperín, por ejemplo, estaba el enviado de Roca, por ejemplo, estaba sin duda Macri está detrás de todo esto. Son los nombres de siempre, lo que se vienen enriqueciendo desde el año 76 con la dictadura en adelante, más algunos, como el caso de Galperín, que usufructó, como bien lo denunció Cristina, un beneficio que debería haber sido puntual y que hoy asciende a 100.000 millones de dólares anuales, lo que deja de pagar Galperín y que con eso podríamos financiar perfectamente bien todas las universidades nacionales. Claro, qué tremendo. Bueno, entonces en esa situación estamos con un grupo de derecha que intenta consolidar una hegemonía que le va a ser muy difícil, que ya la chocó a esa calecita Macri, la chocó en su momento de la Rúa, la chocó el mismo Menem, y ahora la va a chocar Milei porque significa beneficiar a un 5% y perjudicar al 95% de una población. Vos decís que la va a chocar. Sí, la va a chocar. Si no es que ya sin la lugar a chocó. duda. Pero es que la experiencia histórica de los últimos 50 años nos demuestra que estas políticas económicas en Argentina no funcionan. Porque para eso tiene que destruir la conciencia social de todo un pueblo que está acostumbrado a vivir de otra manera. ¿Cuánta oposición hubo, cuántas manifestaciones hubo para que no se apruebe la ley base? Y hubo más de 5. Se viene cuestionando este programa económico con la primera marcha de la CGT, después estuvo la marcha de las mujeres el 8 de marzo. Ese día, el martes pasado, no hubo Hubo una manifestación, no, el primero hubo una manifestación numerosísima. Pero fue por el 1 de mayo. No, fue un reclamo de los trabajadores agremiados en la CGT y en las dos CTA contra el DNU y contra la ley ómnibus. Un día después de que la se aprobaron claro, en diputado. El punto es que el día que se estaba dando esta media aprobación, el pueblo le faltó bueno, porque no estamos reacción. tampoco tan acostumbrados, no es tan fácil. Los procesos sociales no son lineales ni son como a uno le gustaría que sean. El pueblo tiene sus tiempos, pero que este pueblo resiste, no podemos tener duda. 5 manifestaciones numerosísimas. Sí. Una de las últimas fue más de 30 cuadras de la Avenida Independencia, en Capital Federal, que es una avenida ancha, es difícil llenarla y había más de 30 ¿Puedo cuadras. decir la de los estudiantes universitarios? No, estoy hablando de la manifestación de las centrales de trabajadores. El día 24 de enero. No, el día 1 de mayo. Ah. Fueron más de 30 cuadras. Ah, mira. En Capital No salió Federal. en ningún lado. Sí, bueno, sí se la mostró, hubo
algunos canales que transmitieron eso durante la mañana, pero mucha gente no se enteró que hubo esa marcha. Con esa son 5 marchas importantísimas de reclamo de los trabajadores y de nuestro pueblo en contra de este gobierno. Claro. Entonces el pueblo está luchando, y además hay una lucha permanente de muchos sectores de izquierda, de movimientos sociales de distinta orientación, que no son tan numerosos, pero que son muy activos y a los cuales sí le aplican el protocolo antipiquete. Bueno, nos encontramos en esta situación donde pretende el gobierno y la derecha es esa que consolidar una hegemonía en contra del 95% del pueblo argentino. Eso es lo que yo no tengo ninguna duda que más temprano que tarde va a provocar reacciones muy violentas de nuestro pueblo y mucho más si aún ya seguimos... esperábamos, a ver, yo como abogado del diablo, no me parece, ya le esperábamos para abril, decíamos que no pasaba marzo, que ya pasó abril y el impuestazo vino y la desfinanciación a la universidad, ¿arreglaron en algo con la universidad? Tenemos ¿Qué estamos para esperando? leer el comunicado del Sí. Pero no estamos, el pueblo tiene su tiempo. Nosotros lo que podemos hacer... ¿Estar más golpeados todavía? Y tal vez la gente está esperando porque hubo mucha gente que resulta de esa insatisfacción democrática de la que hablábamos, porque el gobierno de Milei es consecuencia de los malos gobiernos de Macri y de Alberto Fernández, del cual nosotros también tenemos que hacernos cargo. Claro. Entonces, ese gobierno que no cumplió en satisfacer las expectativas que había despertado, porque el gobierno de Alberto Fernández se dedicó a atender el reclamo de quienes no lo habían votado, desatendiendo a quienes sí lo habían votado. De allí viene esa insatisfacción que lo llevó a Milei. Ahora, lo que Milei está haciendo es agravando las crisis, es haciendo más problemas que lo que supuestamente venía a ser. El apoyo todavía no ha mermado, o sea, no, sí mermó mucho. No Además, tanto, sondea las calles, no, sí ha mermado, pero no en los niveles que realmente... Repito. ¿Cuánto? A ver, Macri en un año, en 2 años, logró hacer lo que Milei hace en 4 meses. Bueno, porque ¿A vos te parece que, mirá, la ley sí, es impresionante? Dice, él mismo dice, esta ley es 5 veces superior a lo que propuso Menem. Es superior a cualquier cosa que se haya... del daño que está haciendo, pero sí, esto no sería posible si no hubiera un acuerdo con Macri anterior al balotaje que lo llevó al gobierno de Milei y que donde el macrismo le está dando el sustento político en la Cámara de Diputados a través de sus aliados. Y así se explica el voto de Loredo, se explica el voto de Pichetto, se explica el voto de Randazzo, se explica el voto de... Y que además se Tolice. encargan de juntar los votos. Por eso, esos son los votos. No nos olvidemos que Pichetto fue candidato a vicepresidente de Macri. Entonces el macrismo, el que lo está acompañando a Milei en la destrucción de este país, en aprobar esos mamarrachos que significa... Le sobraron votos a Milei, le sobró voto. Hasta los que juraron que no iban a aprobar, le sobró voto. Porque en esencia el que los disciplina es el poder económico. Y el poder económico en ese caso tiene un... ¿Cómo lo disciplina? ¿No les da plata para las provincias? No, bueno, eso es una pequeña parte. Los está ajustando de esa manera. Lo están ajustando los gobernadores, pero los legisladores, a ver, ¿a qué gobernador responde Stolbizer? ¿A qué gobernador responde Randazzo? ¿A qué gobernador responde Pichetto? ¿Por qué votaron? ¿Por qué De Loredo votó como votó? No sale ni concejal solo. Porque hay un poder económico que es el que condiciona la política en la Argentina desde hace 50 años. Ese poder económico es el que logra esos consensos que no se pueden explicar a la luz del día y que se tienen, vos ves que entran en contradicción, esos discursos donde... Pero ¿cómo? A ver, si vos pudieras explicar un poco a mí, a la audiencia, a la gente... ¿Qué es lo que le conviene al diputado? Hoy día veía
la veía Stolbizer como no nos vengas a visitar acá a Bahía Blanca, vas a ser escrachada. En No, todo la insultaron en la calle. En la calle, en todo. Ella dijo que no iba a votar y lo hizo. ¿Qué es lo que realmente la lleva a no estar de acuerdo y tener que hacerlo? ¿Por qué pasa eso? El que Y no si vos esté de podés acuerdo, explicarlo. el que no esté de acuerdo es algo que es una materia discutible. Yo creo que sí están de acuerdo, pero son vergonzosos, no pueden decir que están de acuerdo con una ley que va a destruir la Argentina. Entonces hacen discursos opositores, pero después votan Para como que queden oficialistas. grabados Para que queden solamente, grabados, para que quede. ya la Yo gente ya me no había puesto. compra eso, esa mentira, y así sucede que en la calle a De Loredo lo corrieron de la marcha, un colectivero de Buenos Aires lo increpó duramente cuando estaba justamente diciendo que a él no le decían nada en la calle. A Stolbizer en Bahía Blanca, tan luego. Bahía Blanca es un reducto histórico. También vi a Lustó, que ahora en el Senado le va a tocar votar, cómo es la peor imagen que tiene. Bueno, Lustó hasta hoy se supone que va a votar en contra de la ley. Y veamos porque bajó muchísimo y ahora tiene que renovar su banca. Esto le tienen más miedo a una etapa de los medios hegemónicos. ¿Vos decís que es eso? Es eso, es un condicionante. Un carpetazo. Carpetazo. Hay muchas cosas que condicionan el voto de esta gente que abandonó la política como un sistema de representación de sus electores. Hoy no representan a quienes los votamos. Hoy, igual que el caso de los jalvistas tucumanos, que los votamos para que sean oposición, y hoy son aliados estratégicos del oficialismo y encima vienen a justificarse diciendo que lo hacen por la provincia, sin entender que nunca el todo va a ser la suma de las partes. A la provincia no le va a ir bien si no le va bien a la Argentina, nación. Claro, por supuesto. Que pague o no pague los sueldos, cosa que hay que ver qué es lo que realmente esta gente consigue, porque sí, Mendoza consiguió 1.000 millones de pesos para una obra, Córdoba le han dicho que van a... ¿Y acá Tucumán? Hasta aquí en Tucumán no sé qué, vienen promesas que van a hacer, que aparentemente van a comenzar, van a volver a mover la obra pública. Hasta hoy esa es una no promesa, hay nada, pero nada se ha movido. Nada concreto. Entonces, esta es la situación. Nosotros la verdad que no lo votamos para que hagan esto. Creo que deberían estar unidos y lograr derogar el DNU, que es el que condiciona todas las políticas de todos. Y esta facultad última pregunta, y si nos vamos a un tema musical, así que atenti. Te hago una pregunta más porque me interesa que un poco lo discutamos. Las facultades extraordinarias, delegadas, que si ya pide todo esto para privatizar, la flexibilización laboral, la gente que ya no va a poder hacer moratoria para jubilarse. No solo eso, hay 125.000 trabajadores del Estado que quedan en riesgo porque lo puede cerrar al CONICET, hasta la Policía Federal la puede cerrar. ¡Qué horror! Entonces, es esto es realmente inconstitucional, pero ahí también tenemos una Corte Suprema que mira para otro lado, porque también responde a los mismos intereses económicos de los dueños del país. Claro. Y entonces, las facultades delegadas, ¿para qué serían? ¿Vos para qué te imaginarías? Para que no necesite una nueva negociación. ¿Pero en qué? En todo. Mañana se le va a ocurrir vender aerolíneas argentinas. Pero eso ya está amparado por la propuesta. Bueno, supongamos mañana va a decir no hace falta tener, qué sé yo, hospitales nacionales, que quedan unos cuantos, los va a cerrar. No va a tener que pasar por ninguna instancia legislativa. El Congreso, con las facultades delegadas, está abandonando su rol central de legislar y controlar al Poder Ejecutivo. Claro, ¿cuál va a ser su función? ¿Cuál sería la función? No existe. Y ellos votan para eso. Para eso. Eso nos muestra el verdadero poder que está detrás del trono. Claro. Que no es Conan. Son intereses concretos que están llevando... A mí, la verdad que Conan me importa tres bledos, ¿me entendés? La verdad que pero nos ocupa
un espacio que me parece que, no sé, hasta le hace buena fama porque habla del más allá, de que él es un enviado, que se comunica. Y hay gente que al no tener datos políticos rellena con estas opiniones Bueno, es muy lamentable. Claro, por supuesto que es lamentable, Ahora, pero no creas que no, esto no es poca fama, esto le hace como un montón de fama. Entonces, nosotros acá bueno, venimos en a hablar realidad políticamente. los que mandan son otras personas. Es el poder económico que verdaderamente está detrás del trono y es el responsable de la misma insatisfacción democrática. Entonces creo que la Argentina necesita madurar, necesita volver a gestionar sus propios intereses y necesita formular un proyecto de país que nos contenga a todos. Bien, bueno, ¿cómo lo haremos? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué dice la oposición? ¿Cómo lo vamos a liderar y llevar adelante? Bueno, no son sé si lo vamos a liderar, cosas, ¿no? vamos a acompañar todos los procesos. Quienes nos sentimos parte del campo nacional y popular tenemos la responsabilidad de acompañar todos los reclamos, todos los procesos y participar de todos los debates con nuestros mejores argumentos e imaginando un camino de salida para el país. Un país que va a quedar muy deteriorado. Bueno, le estoy mandando la música al operador.